En este capítulo de La Ventana platicamos con Cintia Ramírez, una activista y defensora de los derechos de las mujeres que nos cuenta cómo es organizar una megamarcha del 8 de marzo en Puebla. E incluso nos platica cómo las autoridades estatales la vincularon con la quema de la puerta del Congreso y la importancia de la red de apoyo. Acompáñanos a escuchar esta historia. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Sol de Puebla? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta gran temporada del podcast La Ventana. Yo soy Victoria Ventura y bueno, el día de hoy, como siempre, me acompaña mi compañera Daniela Hernández. Dani. Hola Vicky, pues muchísimo gusto, estoy muy contenta de estar en este nuevo capítulo, en esta nueva temporada y por cierto no se olviden de no perderse ninguno de los capítulos en su plataforma de streaming favorita, la que sea que ustedes elijan, ahí vamos a estar. Dani, pues el día de hoy vamos a platicar con una chica que yo admiro mucho, es poblana, es politóloga y es activista, defensora de derechos de las mujeres y de las infancias. Ella es Cintia Ramírez y nos va a platicar un poquito sobre pues su llegada al feminismo, cómo se ha encargado de formar parte de este comité para organizar las grandes marchas del 8M. Y bueno, vamos a platicar con ella. Cintia, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ambas por la invitación y justamente pues les agradezco muchísimo el que se abra este espacio para poder hablar de diversos temas, ya que estamos a casi un mes de la marcha del 8M y sobre la importancia de seguir hablando de los temas de los derechos de las mujeres. Justo, pues esto es una platiquita más que entrevista, entonces pues nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti, quién es Cintia, cómo llegaste al feminismo. Ok, pues yo soy Cintia Ramírez, tengo 29 años y justamente hace unos días platicaba con una compañera que me hacía una entrevista sobre cómo llegué al activismo y yo recuerdo mi primera marcha no fue feminista, fue cuando el tema de los compañeros de Ayotzinapa fue la primera movilización a la cual yo asistí. De ahí ingresé a la universidad y creo que en la universidad fue cuando conocí a más compañeras que estaban inmersas en el feminismo y poco a poco pues me fui agregando a la gran movilización que los feminismos han dado y fue en 2019 que ingresé a una organización que se llama Redefine Puebla, donde comenzamos a trabajar temas de derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y adolescentes y poco a poco el tema de derechos sexuales y reproductivos me pareció sumamente importante para llevar a juventudes porque la información sabemos que está llena de prejuicios, de estigma, de tabú, también esta lucha por la despenalización del aborto que creo que en Puebla dimos una gran batalla, bueno, hemos dado una gran batalla compartiendo con otras compañeras de otros estados, decían es que las poblanas siempre están buscando qué hacer en el tema de aborto y creo que así fue desde bailes, manifestaciones, diversas acciones que hubieron y pues ese ha sido un poco el trabajo que he hecho. Trabajado en otras organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y también colaborado con otras articulaciones. Y como lo mencionas, también desde hace algunos años, yo creo que unos 8 años, hemos articulado la marcha del 8 de marzo. ¿Cómo nace más bien cómo es ser feminista, cómo impulsar estos derechos de las mujeres en un estado como es Puebla, en donde pues la religión católica está muy marcada y muchas iglesias, entonces, pues, ¿cómo es ir contra esos estigmas, contra esas creencias? Yo creo que es complejo, pero creo que sí se puede. Comparto un poco siempre de mi historia personal. Yo vengo de una familia que la religión pues, es la católica y yo creo que el primer paso, más bien el primer tope el que tuve fue en mi propia familia, ¿no? Como siendo feminista y como activista. Y creo que el cambio social es necesario y es importante y el tiempo que estuve trabajando en Católicas por el Derecho a Decidir, me di cuenta que muchas personas que somos católicas no estamos cerradas al avance de los derechos humanos, que justamente esta argumentación de la jerarquía católica está muy alejada de lo que la feligresía católica que vive día a día piensa respecto a los derechos humanos. Por ejemplo, realizamos en Católicas una encuesta sobre religión, política y sexualidad, donde se encuestaron a personas católicas y de otras religiones respecto a temas de derechos sexuales y reproductivos. Sí estaban a favor del aborto, de la diversidad sexual y dieron resultados muy importantes y es que la gente no está en contra de estos derechos.
Y creo que eso es importante y lo veo en Puebla, ¿no? En Puebla hemos tenido avances de derechos como la ley de identidad de género, como también la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario. Y sí es un estado conservador, pero yo creo que poco a poco ha ido cambiando pues las ideas de la gente y entiende que una cosa no está peleada con la otra. Y creo que también desde los feminismos debemos de apostar por eso, el saber que hay personas que quizá no comparten todo con nosotras, pero que tampoco están en contra de derechos y que una plática, el estar concientizando puede cambiar la forma de ver de muchísimas personas. Okay. Oye, y por ejemplo, a mí se me hace como un tema muy polémico, justo como la mezcla entre la religión y como esa libertad de decidir, ¿no? Como la libertad de decidir si quieres ser feminista, la libertad de decidir sobre tu cuerpo. Y fíjate que yo justo había pensado como eso anteriormente, porque me acuerdo de alguna vez que cubrí algún evento por ahí en la Ibero, donde el anterior rector decía que, a pesar de que esta es una universidad jesuita, ellos estaban, o sea, no decían abiertamente como estamos a favor del aborto, pero sí decían como estamos a favor de que las mujeres decidan, porque esto no es un tema de religión, sino es un tema de salud pública. O sea, esto ya no va ligado para nada, ¿no? Y luego en otra universidad un poquito mocha, que no voy a decir el nombre, con respecto a la institución, yo le preguntaba al rector, no todavía rector, decía así como de que no estamos de acuerdo. Aquí te respeta Dios. Y entonces yo como que decía, wow. Y luego, por ejemplo, no sé si ustedes si nos ven desde Puebla, pero supongo que ha de pasar como en otras ciudades. Ves que cada que es el 8 de marzo o cada que es en una marcha, la gran cadena humana. La gran cadena humana en la catedral. Sí, con la catedral no. No, que justamente, ¿no? Y luego yo cuando me tocaba cubrir esas marchas veía que luego estaban como rezando y echándole agua bendita a las mujeres que pasaban, o cosas ya como muy que te quedas como de, ¿qué está pasando? A mí me gustaría preguntarte en ese sentido. ¿Tú cómo, o sea, tú a qué atribuirías que justamente existan como esas posturas tan radicales, ¿no? De quienes están como haciendo la cadena humana y... O sea, como que no, ¿qué sería lo que no los logra o que no los deja como discernir o hacer esa diferencia entre lo que es salud pública y lo que según ellos está, pues digamos, como políticamente correcto en sus mentes? Pues ahorita justamente que mencionabas esto, hay un término que se llama libertad de conciencia, que justamente apelamos a que cada persona tiene libertad de conciencia y cada persona es dueña del proyecto de su vida y sabe qué es lo mejor para ella. Desde la religión, o al menos desde católicas, ese era uno de los argumentos que teníamos, que cada persona tiene libertad de conciencia y sabe lo que es bueno o malo para ella, más allá de lo que diga la Biblia, de lo que diga... La Biblia diría, porque también todas son interpretaciones que cada uno le da, ¿no? Desde la religión. Y ahorita lo que me mencionabas, yo creo que, y recuerdo mis clases de ciencias políticas, donde nos decían que la iglesia controlaba las almas y las instituciones controlaban el cuerpo, por ejemplo, a través de la cárcel, que si hacías algo más, algo malo más bien, pues te ibas a la cárcel, ¿no? Pero en la cuestión religiosa, la iglesia también ha servido como una forma de control. Ahí si haces algo mal, pues no te vas al cielo, vas a cumplir una penitencia. Entonces también ha sido un arma de control para muchísimas personas y yo creo que justamente es mantener un status quo, o sea, al final nos damos cuenta que el avance de derechos claramente pone a temblar muchísimas cosas y, por ejemplo, yo platicaba con en algún momento algún dato curioso es que personas que estaban dentro de la iglesia de San Andrés Cholula me buscaron porque les estaban obligando a predicar en contra del aborto. Y ellos tenían ese conflicto, porque no querían. Decían, ¿por qué nosotros vamos a ir a decirles a las mujeres que no aborten o etcétera, cuando en la iglesia se cubren pederastías, por ejemplo? Y yo creo que es más bien lo que conviene y lo que no. Sabemos que también el control de los cuerpos de las mujeres ha servido, incluso en un tema de legislación. Yo siempre les cuento, el aborto no siempre estuvo penalizado.
Llegó un punto donde que las mujeres decidían sobre su cuerpo, claro que causó conflicto y se penalizó, pero así también ha pasado en otros espacios, y yo hablaría justamente de esta doble moral que tenemos sobre lo que es correcto y lo que no es correcto. Y claramente creo que un ancla muy grande de la iglesia es la familia. Entonces, si les dices a las mujeres que decidan sobre su cuerpo, esta parte tan importante de la familia tiembla, porque por sí hay un cambio generacional en donde las personas jóvenes ya no queremos tener hijos, y ahora si les damos el poder de decisión, pues claramente hay una estructura que ya no funciona a un sistema mucho más amplio. Y yo diría que es eso, y que muchísimas veces es esta doble moral donde, por ejemplo, con estas consignas de salvar a los niños, pero nos damos cuenta que hay clasismo o racismo, cuando hay personas en situación de calle, pues las agreden, las menosprecian y dicen, entonces, ¿qué vidas son válidas?, ¿no? Creo que eso también es importante de analizar, de cómo tenemos estos dobles discursos. En general, creo que todas las personas, pero en un ámbito religioso creo que se da mucho, muy marcado. Okay. Y justo también mencionabas que al principio cuando comenzaste con esta ideología, este interés por los derechos de las mujeres, pues como que tu familia también fue como un, uy, ¿qué está pasando, no? Justo a mí, obviamente me pasó lo mismo, de empezar a tocar esos temas, y mi mamá pues era como, ¿qué estás diciendo? No sé si en tu caso como que pasó, pero bueno, ¿qué es, o sea, cómo hacer o cómo empezar a influir a ese cambio, ¿sabes? Como... ¿Cómo hiciste que igual y cambiaran un poco de mentalidad? Yo creo que un poco también es el amor, o sea, el amor que te tiene tu propia familia, ¿no? Yo Sí, el amor no pienso cambia todo. justamente al principio, yo soy la más chica de las hijas y soy la única mujer. Entonces, ser mujer y ser la más chica traía también una carga de se nos está saliendo el guacal, casi, casi. Y creo que poco a poco fueron entendiendo el por qué hacía lo que hacía, y que claramente el que me escucharan, el que platicara con ellos de, bueno, por ejemplo, en las marchas del 8 de marzo, ya saben que salen estas notas de, se hizo iconoclasia, rompieron, etcétera, y mis papás genuinamente me preguntaban, ¿por qué hacen esto? Y tener la paciencia de también explicar y decir, bueno, esto sucede por esto y esto y esto, creo que se va generando una sensibilización hacia las personas que dicen, sí es cierto, ¿no? Hay muchas mujeres asesinadas, desaparecidas, y si le pasara a alguien de mi familia, quizá yo también lo haría, que también no es necesario pensarlo desde ahí, pero empatizas muchísimo con la situación de otras personas. Y hay una historia que me gusta muchísimo contar, porque mi papá iba a la iglesia. Bueno, mi papá perdió la vista en los últimos años de su vida, iba a una pequeña capilla cerca de la casa, y me contó una vez justamente que empezaron a hablar del aborto. Y pues los señores como de, no, eso está mal y así. Y mi papá dijo, como yo tengo una hija y ella lucha por eso y sé que no está mal, ¿no? Y empezó a decir, los hombres somos cabrones, ¿no? Dejamos a mujeres embarazadas, somos infieles, y ¿por qué ahora sí nos ponemos dignos cuando deciden? Para mí eso fue, o sea, espectacular, que él en su propio espacio pudiera hablar de que eso estaba bien y que si lo decidíamos, fue muy importante. Y creo que poco a poco, pues sí, ha habido un cambio de conciencia en mi familia, y pues ahora mi mamá me acompaña a foros de aborto, y ahora mi sobrinita me acompaña a las marchas del 8 de marzo. Y entonces a veces les digo a las compañeras, claro, a veces queremos cambiar el mundo, pero no vas a cambiar el mundo, puedes cambiar tu mundo inmediato, o sea, tu familia, tus amigos, etcétera. Y creo que ese es ya un ganar muy grande, el que las personas que se rodean de ti sean un poquito más conscientes, y de ahí podamos ir generando pues una red mucho más grande en donde las personas puedan ser más sensibles a muchísimos temas. Y justo el tema de la iconoclasia también es un tema potente aquí en Puebla, ¿no? El tema de las iglesias, el tema de los monumentos y así. ¿Cómo ha sido también ese cambiar de perspectiva, qué te ha tocado ver en el tema de la iconoclasia, como esos comentarios? ¿Qué sucede? Pues yo creo que en general pues hay mucho desconocimiento sobre lo que se hace. Creo que también desde el movimiento feminista hemos comenzado a hacernos como esta crítica de la iconoclasia. Claro que ha sido necesaria, muchos derechos se han ganado gracias también a que se han hecho estas acciones, pero también qué cosas construimos más allá de quemar, de romper.
de pintar. Y creo que eso es algo que debemos tener, porque yo entiendo la euforia que se siente el 8 de marzo, de salir, marchar, rodearte de un montón de morras, de personas que te entienden, estas estadísticas de que al menos alguna vez en nuestra vida vamos a sufrir algún tipo de violencia como mujeres, creo que es importante, y que se viven muchas emociones en una marcha y lo puedo entender. Pero uno, justo seguir sensibilizando a la gente sobre por qué se hace esto. Yo creo que también ha habido mucho desconocimiento e incluso estas propias etiquetas de no, son vándalas, no tienen nada que hacer. Luego veo los comentarios y dicen, seguro ni estudian ni trabajan. Y yo digo, se sorprenderían que hay muchas compañeras que son productivas, por lo que queramos decir, que tienen una carrera y aún así están apostando por esas formas de manifestarse, pero también desde el movimiento feminista el seguir haciendo esa reflexión porque para mí es una estrategia para querer lograr algo. Entonces creo que es muy importante ver cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, porque claramente tiene un significado, ¿no? Como lo decías en los monumentos. Los monumentos tienen una historia y hacer iconoclasia en ese espacio es revivir también la historia, es también generar historia. Entonces yo creo que ahí es una reflexión muy amplia desde ambos lados de que, pues yo entiendo que la gente se molesta y a veces dice, ay, las paredes, o me acuerdo del mismo perrito pintado de morado cada 8M, no sé si lo han visto, pues que no es tan así la cosa, pero que al final, pues no creo que todos los días estemos defendiendo paredes. Luego hay partidos de fútbol y hay hombres borrachos que están haciendo pipí en las paredes y ahí sí no decimos, ay, las paredes. O hay otras razones por las que las paredes están todas feas y no. Creo que lo que causa incomodidad son las razones y también quienes hacen estas acciones. De eso, ay, perdón, amiga. No, adelante. Me acuerdo mucho cuando pasó lo del Congreso. Cuando fue aquí en la 5, cuando fue la quema de la puerta. ¿Tú estabas aquí en Puebla? No estaba yo. ¿No estabas? Bueno, te voy a contar. En una movilización quemaron la puerta del Congreso y algunos autos también fueron intervenidos. Y se hizo una narrativa, o sea, criticando a todas las mujeres y señalando y fotos, fue tal y hace tal cosa y así. Ah, ¿no? de cuando Nora Merino quería denunciarlos. Meternos al bote. ¿Sí fue eso? Sí. ¿Tú estabas entre ellas? Yo era una de esas Ay, dice, personas. a mí me denunciaron. Ay, Justo por eso sacó este gran tema. ¿Cómo viviste eso? Si nos puedes platicar un poquito sobre todo eso que sucedió. ¿Qué fue, 2020? No. Yo creo que 21. Ala. oye, cuenta y exagera. Yo creo que ahora ya no me da coraje hablar de eso, pero en algún punto sí. Yo creo que más bien siempre lo tomo como que fue un mensaje al movimiento feminista, porque claramente causaba incomodidad. Algo que hicimos es justamente, hubo varias movilizaciones, como casi siempre cada año, no solamente hay una marcha, hay varias movilizaciones. La de nosotras pasó por ahí, pero pues no pasó nada más. Yo recuerdo que íbamos ya llegando a Fiscalía cuando comenzaron a llegar las notas de que habían quemado la puerta del Congreso y etcétera, pero pues no se le hizo caso y fue el día siguiente cuando pues ya en algunos medios de comunicación salieron tal cual fotos de algunas compañeras, entre ellas yo, con mis ojos tapados como delincuente y que habíamos sido quienes habíamos hecho esa acción. Creo que algo que hicimos también desde las propias colectividades, una fue, pues no echarles la culpa a quienes sabíamos que sí habían sido. Creo que una apuesta que teníamos era, no nos vamos a responsabilizar de algo que no hicimos, pero tampoco esperen a que les digamos quiénes fueron. Y creo que esa es parte de la solidaridad que debe de haber frente a los movimientos feministas y que para nosotras fue un claro mensaje de estamos incomodando. ¿Y cómo incomodamos? Pues justamente pues denunciando lo que está pasando, etcétera. Y si ven que hay criminalización hacia personas, todas se van a replegar, van a decir, claro, yo no quiero que me metan a la cárcel, yo no quiero esto. Yo recuerdo que fue muy complejo, que se tejió toda una estrategia también con compañeras a nivel nacional, salió la Red Nacional de Defensoras con un boletín a respaldarnos, también pues nos dieron apoyo jurídico y psicológico, y yo creo que fue muy fuerte ese tema, ver cómo una narrativa se iba generando en torno
no a todo el movimiento, sino a 2 personas en particular, porque que te señalen directamente de que hiciste algo y que ese algo sea un delito, pues claramente tiene un impacto en tu vida, como en qué momento estoy pasando por eso. Luego salieron justamente en ese entonces las declaraciones de la que era presidenta del Congreso, que era Nora, reforzando esta narrativa. Y fue muy complejo, yo creo que hubo muchas compañeras aliadas, repensamos pues la forma en la cual salíamos a las calles y cómo nos blindábamos también en seguridad. Y en lo personal, creo que sí la pasé muy mal, porque una cosa era que me afectara a mí, pero cuando mi familia se enteró de lo que estaba pasando, claramente fue un golpe muy fuerte, ¿no? O sea, de decirles, mi abogada me dijo que trate de no salir a las calles, que esto, que el otro, que de un día para el otro tengas que cuidarte de algo que tú no hiciste, creo que es muy fuerte. Creo que fui a terapia como por 5 meses, porque pues sí fue un golpe muy duro. Mi familia estuvo ahí apoyándome, respaldándome, y creo que eso fue algo que rescato y que fue muy lindo, porque yo creo que en otra época me hubieran dicho, ya ves, por estarte metiendo en eso, pero al contrario, o sea, fue como de estamos aquí, sabemos que lo que haces es válido, que no lo hiciste y no hay problema. También hubo mucha solidaridad de otras compañeras, pero al final creo que fue algo muy complejo y que todavía sí me da un poco de coraje al recordarlo, porque pues al final era una chica universitaria, o sea, tampoco es que fuera la gran persona con poder, dinero, o sea, y eso fue lo que más pues causó ruido, pero creo que queda un gran aprendizaje sobre el cómo nos cuidamos también en las propias acciones que realizamos, cómo nos blindamos. Yo recuerdo que había muchos medios de comunicación, periodistas, también compañeros fotógrafos que se solidarizaron de decir, tenemos fotos tuyas a tal hora, en tal lugar. Obviamente no va a concordar lo que estaba sucediendo en otro espacio donde estabas tú. Y estuvieron dispuestos justamente a estar. Sabemos, supe que sí se trató de abrir una carpeta de investigación, pero también creo que hubo una respuesta tan grande a nivel nacional, también se comenzó a mover muchísimo con otras redes aliadas, y que después eso pues ya no dio pie a nada más. Yo recuerdo muy bien una entrevista que le hicieron al difunto exgobernador, donde decía, díganles a las niñas que no se preocupen. Dijo esa frase tal cual, refiriéndose a nosotras, y me quedé como, qué fuerte, o sea, qué fuerte que un gobernador esté hablando de 2 estudiantes y que nos diga que no nos preocupemos cuando nuestra cara está en todos lados, cuando también a mí en lo personal me llegaron amenazas en mis redes sociales, porque claramente me hicieron doxing, o sea, estaba mi nombre, dónde estudiaba, qué hacía, etcétera, y pues la gente enojada, como de, sí, quemaste la puerta, vamos a ir a buscar tu casa y a quemar la tuya, o vas a ver cuando te encontremos por la calle. Y el nivel de violencia que se recibió creo que también fue muy fuerte, y de algo de lo que pocas veces hemos hablado, y cómo también trae pues consecuencias a tu vida y también a tu propio activismo, de tratar de hacer las cosas más con cuidado y de también pues reforzar las medidas de seguridad en general para todas las compañeras. ¿Y alguna vez recibieron alguna disculpa? No, no, jamás. Yo cada que puedo se lo recuerdo a Nora, yo sé que eso no va a pasar, pero está bien. Creo que al final cada quien es consciente de lo que hizo. Ella alguna vez en alguna declaración lo hice porque en ese momento tenía que hacerlo, como dando a entender que eran las instrucciones que tenía que hacer. Ahora es feminista, espero que realmente lo sea, que justamente pueda reparar como este tema de reparación del daño, de decir, quiero que la metan a la cárcel. No, creo que es necesario aprender a asumir lo que hiciste y también estar dispuesta a reparar. Y creo que eso es muy importante, y lo dejo como una reflexión, que aquí todas las personas podemos ejercer violencia. En ese entonces esa fue violencia institucional, porque no es lo mismo lo que dice una legisladora en un congreso que lo que puedo decir yo siendo un estudiante. Y que al final como entender eso, que todas las personas, incluso las mujeres, ejercemos violencia, y cómo aprendemos a asumir eso y también pues a buscar formas de reparación. Pero bueno, este tema ya quedó como así. Algunos compañeros de medios todavía han recalcado después de que pasó ese suceso, pero pues tampoco es algo que ya quite el sueño ni que esperemos una disculpa. Y ahorita no así de que, pero Rata aprieta el puño. Pero Nora Merino se está haciendo... no es cierto. Oye, y por ejemplo, a mí me llama la atención como
Mira, cuando son las marchas feministas, hay como reglas no escritas de qué se hace y qué no se hace, o sí o sí escritas. Por ejemplo, yo me acuerdo hace algún tiempo, bueno, yo soy de Oaxaca, ¿no? Ok. Y igual cuando eran las marchas, pues en el centro hay muchos negocios, y entre ellos, pues mi mamá trabajaba en uno de esos negocios antes. Entonces me acuerdo que alguna vez, porque mi mamá, pues en mi familia no nos consideramos feministas, o sea, somos una familia de puras mujeres. Yo en lo personal no me considero feminista, pero no porque yo diga, el feminismo me parece malo, sino porque simplemente es una corriente con la que todavía siento, o sea, yo más bien me siento como que no soy apta para. Ajá, exacto. No porque yo crea que el feminismo es malo. Pero, por ejemplo, ella, me acuerdo un día que fue la marcha, llegó a casa y me dijo así como de, ¿qué crees que llegaron y rompieron todos los cristales y, o sea, y así, ¿no? Como, y vandalizaron el negocio, porque mi mamá pues estaba a cargo, ¿no? Y pues ahora vamos a ver cómo tenemos que asumir los gastos y no sé cuánto, bla, 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 bla. Entonces, yo como que me quedé pensando, y tengo pues sí muchas amigas feministas, y hablando con alguna de ellas me dijo así como de, pues es que nosotras en las marchas en realidad no vandalizamos negocios de particulares, o sea, lo nuestro tiene que ver como que con, justo, ¿no? Como que con monumentos históricos, y me explico como el tema de la iconoclasia, pero nosotros no, bueno, nosotras no vandalizamos, o sea, no somos delincuentes. Y entonces yo llegué con mi mamá y le expliqué y le dije, no, pues es que seguramente no fueron ellas, o sea, y ella me dijo, a veces en las marchas se meten como grupos de choque que precisamente hacen ese tipo de actos para que nosotras quedemos mal. O sea, porque la gente de por sí ya tiene una imagen pésima de nosotras, y luego llegan estas otras personas y hacen ese tipo de actos, y imagínate cómo quedamos nosotros, ¿no? Entonces yo le dije a mi mamá, no fueron ellas. Y yo, te lo juro que no fueron ellas. Y mi mamá así como de, bueno, o sea, como que tampoco es como que mi mamá les tire hate, no, fue como de, ok, bueno, pues para saber, ¿no? Y justo ahora me gustaría saber, en realidad, por ejemplo, lo que comentas de la puerta del Congreso. Ustedes pues no fueron, ¿no? Pero en realidad si hubieran estado ahí, si hubiera sido como de que sí, hay que quemar la puerta, o por ejemplo lo de los negocios, ¿no? O luego lo de los automóviles, porque luego la gente dice como, luego siempre me salen los comentarios en Facebook de, pero seguramente la persona que es dueña de ese coche es una mujer que también trabaja, o luego saca la típica foto de las personas que limpian al día siguiente, y vean, son mujeres, ellas sí me representan. Ajá, entonces es como, ¿qué sí y qué no? O sea, ¿tienen alguna regla escrita? Yo creo que no hay una regla escrita, y es lo que te decía sobre cuando llegamos al movimiento feminista, sobre la importancia de también hacer un recorrido del por qué se hacen las cosas. O sea, yo te diría justamente, ¿no? Que yo conozco a compañeras que han sido parte del Bloque Negro, que realizan iconoclasia, y se tiene claro que no vas a ir con la tiendita de tu vecino a rayar y quemarle. O sea, creo que también sí debe de haber como esta conciencia política del por qué se hace. Incluso, por ejemplo, en tiendas de multimillonarios, pues dice, o que están, por ejemplo, a favor de Israel, ahora con el tema de Gaza, que también, pues claramente es un tema de protesta, etcétera, pero que tiene un trasfondo. Entonces yo diría que también es importante mencionar que sí es cierto, ha habido grupos que, pues al final yo creo que no tenemos control de la marcha, y lo digo como personas que tratamos de articular una organización de la movilización. Tienes control hasta cierto punto, pero hemos tenido 50,000 asistentes. ¿Cómo les dices a todas, no hagas esto, vas vigilando? Es imposible. Pero yo creo que es importante lo que tú mencionas, y del seguir formándonos también en temas de feminismo para saber el por qué la iconoclasia, cómo se hace, lo que les mencionaba hace rato, cómo también es una forma de estrategia, cuándo sí hacerla y cuándo no. Hemos hecho muchísimas movilizaciones que son completamente pacíficas. Por ejemplo, las compañeras y los compañeros de La Voz de los Desaparecidos, con quienes hemos articulado también en algunos 8 de marzo, ellos han sido claros. Nosotros, pacífico, claro, porque son las estrategias que a ellos les funcionan. Como a nosotras en algún punto nos tocó bailar frente al Congreso, por ejemplo, o pegar mantas en algún lado. Pero creo que es importante de ver cuando utilizamos estas estrategias de iconoclasia, y que sí es cierto, al final va a haber grupos que sigan haciendo estas acciones, pero que es importante
Mencionar que también hay grupos de choque que claramente hacen algunas acciones de las cuales pues a veces no se tiene el control. Y como tú lo decías, con el tema de la puerta del Congreso, ¿no? O de los coches que estaban ahí, para mí fue como muy interesante ver, por ejemplo, en ese caso, la narrativa de que hubo coches de trabajadoras del Congreso. Incluso ellas salieron a decir que iban a denunciar. Y dije, pero eso es algo que nunca había pasado. Ya pensando como más en ese punto, ¿no? Porque cuántas veces no nos manifestamos afuera del Congreso, y para mí era algo que nunca había pasado. O sea, esa vez fue como que todo fue un escenario perfecto para ciertas cosas y puede tener sentido, pero al final, pues también estas narrativas que dices, las naranjitas al día siguiente son las verdaderas feministas, no nos preocupamos por sus derechos laborales. No estamos conscientes que también cuando hay un concierto o un partido de fútbol, ellas también son quienes después están ahí cuando sí nos conviene y cuando no nos conviene. Por ejemplo, también el tema de las mujeres policías, que también hay mujeres policías que viven violencias, que ese día hacen su chamba porque al final están trabajando en eso, ¿no? Y que también siempre sacan estas fotos de que chicas feministas contra las policías y dicen, ay, ¿quiénes son las verdaderas mujeres? Claro, también es una narrativa que se trata de hacer como quiénes sí están luchando y quiénes no están luchando, que al final es algo que debemos ir rompiendo con estas narrativas. Y que al final, como digo, bueno, yo siento que ese tipo de narrativas o discursos siempre surgen del machismo. O sea, aunque los digan mujeres, o sea, aunque una mujer sea la que comenta en Facebook como de las naranjitas son mis... O sea, al final de cuentas, ese sí tiene un arraigo como machista, ¿no? Porque a veces dicen como de, ah, ya viste, una mujer lo está diciendo, es porque ella sí sabe. Y en realidad no, o sea, sí viene como del machismo y bueno, ¿qué es contra el huermuseo? Justo, si nos puedes platicar un poquito cómo es organizar una marcha de 50,000 personas aquí en Puebla, cómo es antes, o sea, durante y después también. Pues justo antes de comenzar con este capítulo de podcast, platicábamos un poco al respecto, como que sí comenzamos meses antes a pensar si vamos a convocar, cómo, etcétera. Incluso las propias demandas que vamos a tener en cada movilización, ¿no? Yo recuerdo que durante muchísimos años una de las demandas que sostuvimos fue la despenalización del aborto y volcamos toda la narrativa, toda la imagen en torno a ello. Y bueno, pues sí, es desde meses antes comenzar a platicar al respecto, algo que hemos hecho no solamente ahora desde la campaña por el aborto legal, Redefine, Red La Morada, algunas otras organizaciones que se han sumado, es más bien propiciar una articulación para ponernos de acuerdo y convocar una marcha del 8 de marzo. Algo que hemos hecho en los últimos años, bueno, yo creo que desde hace mucho solemos no poner logos en las convocatorias que sacamos porque creemos que no somos dueñas de las marchas, sino más bien las mujeres van a salir a marchar porque el 8 de marzo es una fecha que les convoca a salir a marchar. Aplaudimos muchísimo que haya cada vez más movilizaciones porque creo que eso habla de la pluralidad de los feminismos, de las mujeres que convocan, que también pues no todas se van a sentir convocadas a las mismas movilizaciones y creemos que eso es muy importante. Y bueno, eso hacemos, propiciamos una articulación, sacamos una convocatoria para quienes quieran sumarse a la organización de la marcha, suelen escribirnos y comenzamos a tener pues reuniones, ¿no? Para ver, bueno, queremos convocar, cuándo. Por lo regular hemos convocado a las 5 de la tarde, casi siempre. Hace un año convocamos mucho más temprano y hoy decidimos convocar a las 4 de la tarde, uno, porque es domingo. Es domingo, mucha gente trabaja el lunes, no hay mucho transporte público ya los domingos, se hace noche, entonces como creo que eso es importante. Y una de las razones, por ejemplo, de las que convocamos a las 5 para casi ir saliendo a las 6, es porque muchas compañías trabajadoras dicen, yo quiero ir, pero yo salgo de trabajar 5, 5:30, a las 6, quiero alcanzarlas. Y creo que eso es importante. Y al final, pues vamos gestionando como todo esto, temas de seguridad. Creo que algo a lo que también hemos apostado es como al cuidarnos entre todas y todos, porque al final, aunque hay un comité de seguridad, a veces no es suficiente, ¿no? Sí nos encargamos como de cerrar calles, de vigilar, le damos prioridad a los contingentes que van hasta enfrente, que por lo regular son mujeres con discapacidad, personas cuidadoras con infancias, adultas mayores, también
madres y padres o familiares víctimas de feminicidio. También es importante decir que las convocatorias a nuestras movilizaciones no son separatistas, porque comprendemos que hay familiares, también hombres, que deciden marchar el 8 de marzo y entonces queremos que sea un espacio donde también se les acuerpe. Y bueno, así transcurre. Algo que hemos hecho justamente es que muchas compañeras tienen actividades durante febrero, marzo, también darles difusión a lo propio que ellas están haciendo desde sus propios espacios. Y pues lo que solemos hacer, convocamos una rueda de prensa y ya les damos pues pormenores de la movilización. Y yo creo que el día D es como lo más importante, ¿no? Tratar de llegar temprano, estar pendiente de si algo sucede. Creo que poco a poco hemos ido aprendiendo más. Hay compañeras que luego colaboran en Cruz Roja y nos mandan una ambulancia. También de la Comisión de Derechos Humanos nos mandan personas para cuidar que todo se dé en un ámbito de respeto. Y pues yo creo que hasta ahorita ha ido todo bien. Como tú lo mencionas, a la mera hora, pues son muchas mujeres. Sí. Yo creo que también en 2023 fue una de las marchas también muy grandes donde nos tocaba correr de un lado para el otro para ver cómo venía la movilización y nos dimos cuenta que eran mares de mujeres. Y creo que también una apuesta que queremos tener es no solamente a estar el 8 de marzo, porque el 8 de marzo claramente salimos muchísimas mujeres, pero necesitamos seguirnos articulando los 365 días del año porque las exigencias no terminan, el trabajo no termina, y como eso poco a poco ir generando como más conciencia. Yo creo que ahora, frente al avance de la derecha, de discursos sumamente conservadores, que hay estadísticas de que los jóvenes cada vez son más conservadores, los jóvenes hombres, creo que ahí nos toca repensar también nuestras narrativas y también lo que no hemos hecho bien en el movimiento feminista, de por qué hay personas que no se sienten interpeladas por lo que decimos, de por qué nuestras narrativas no están llegando con la gente. Y creo que eso es algo que hemos tratado de cambiar y que en esta movilización del 8 de marzo, pues un poco de la frase que lo engloba es latido común. Yo le compartí a Victoria que junto con Amnistía Internacional y también compañeras de Latinoamérica y de otras regiones construimos una campaña de comunicación frente a los conservadurismos, etcétera, y que pensamos que justamente sea bandera de esta marcha, de esta movilización y otras acciones que seguiremos haciendo durante el año. ¿Y qué sientes? O sea, por ejemplo, esa que mencionas que fue la más grande, o sea, ¿qué sientes de ver a tantas mujeres que llegaron a una convocatoria que tú hiciste? Es como, no manches, ¿no? O sea, ¿qué se siente? ¿Y desde a qué hora empieza, o sea, tu día? Como, no manches, a las 8 ya me llegó el reporte de hay que hacer tal y tal y tal. O sea, ¿cómo es un poquito más? Pues yo creo que como el entender que eres parte de algo muy grande, porque al final la gente no sale porque Cintia convoque, porque Redefine convoque, sale porque el 8 de marzo saben que es una fecha que se conmemora y sale. Incluso a veces ni saben quién organiza y está bien. Creo que para mí ese es un sentido muy importante, que se apropien de la marcha, que sea suya, que entiendan que es un momento que pueda ser suyo. Pero claro que se siente muy lindo el saber que fuiste un granito que se puso ahí para que se propiciara la organización, para que se pudieran dar las condiciones. Y yo creo que pues hay mucho cansancio, claramente, muchísimo cansancio. Desde temprano pues comenzar pues a verificar las otras movilizaciones, a ver si no hay una que nos ha tocado, que hay movilizaciones que se cruzan con las de nosotras. Entonces, por ejemplo, monitorear por dónde vienen ellas para que no nos crucemos y cambiemos de ruta, etcétera. Creo que eso ha sido muy importante. Comenzar a verificar si cerraron alguna calle, etcétera, para tenerlo en cuenta. Y yo creo que primero tratar de comer bien para resistir todo el día y ya después pues llegar mucho tiempo antes al lugar donde estamos convocando. Yo creo que hay compañeras que también se suman muchísimo al tema de organización, como definir qué va a hacer cada una ese día es muy importante, como darnos cuenta, las compañeras que luego van con sus bicis hacia toda velocidad para ir cerrando calles, que la verdad también mis respetos para ellas porque la condición física que deben de tener para ir cerrando las calles. Yo en Cholula.
el tratar de estar en comunicación y pues ese día más bien es darnos cuenta que comience a llegar la gente, definir cuándo vamos a comenzar a salir. Tratamos siempre de no dejar huecos entre la marcha, o sea, como que no se rompa también por temas de seguridad, porque nos ha pasado muchísimas veces que algunos coches cuando ven que hay un hueco se intentan meter y pues eso es peligroso, ¿no? También para las compañeras, para quienes asisten. Y ya después algo que tratamos de hacer es hacer una recapitulación de cómo sentimos la marcha, de qué podemos mejorar, cómo nos sentimos en general, porque yo creo que se remueven muchísimas emociones el 8 de marzo. Algo que también nos ha tocado es que justo llegan compañeras a compartir sus experiencias de violencia, se te acercan, y yo creo que el 8 de marzo... hay muchas emociones de por medio, ¿no? Desde la felicidad de ver que cuántas mujeres hay ahí, pero también pues el enojo de escuchar el por qué están ahí. Pero al final yo siempre les diría que quienes quieran asistir vayan, o sea, vayan, creo que es una buena experiencia. Creo que también nos quitamos muchos prejuicios sobre quienes salen a marchar, porque decimos, ay, son las desquaceradas que nada más andan ahí marchando. Las vándalas. No, las vándalas esas. Y no, hay muchas mujeres adultas mayores que incluso han ido en silla de ruedas, las llevan sus familias, o quienes viven en el centro y se asoman en sus balcones. Los propios negocios, justo hace rato que hablábamos de los negocios, han salido con sus telas moradas las chicas y tú dices, claro, también hay un sentido para ellas y creo que eso es muy importante. Entonces el día comienza desde temprano, pero más bien pues toda la articulación desde meses antes, yo creo desde enero ya comenzamos a ver, tener reuniones semanales y pues ir preparando todo lo que necesitemos pues para ese día. ¿Tú has asistido a alguna marcha, amiga? Aquí en Una vez asistí porque, pues por Alba, porque ese día era casualmente mi día de descanso. Y cayó un viernes, me acuerdo. Y una de nuestras compañeras, que también es reportera, le tocó cubrirla y me dijo así como de, ay, ¿por qué no vienes? Y para que conozcas, porque yo jamás en la vida había asistido a una marcha. Es la única marcha a la que he asistido, me parece que fue en el 2023, en la de 23 cuando se reunieron en la fiscalía. Y llegué y me encantó, me pusieron muchos brillitos. y pues nada, ha sido la única, o sea, creo que sí justo como dices, ¿no? Sí me ayudó como que cambiar esa perspectiva de quiénes son las que van. Y pues sí ha sido o sea, como que dije, me gustó mucho, no volvería a asistir, porque en lo personal a mí las multitudes me ponen muy nerviosa, pero dije, pero estuvo padre. Y justo para las personas que no han asistido, como las mujeres o hombres aliados, ¿cuáles serían como esas recomendaciones para asistir a una marcha del 8 de marzo? Pues siempre les recomendamos comer bien, hidratarse bien, llevar una botella de agua, también llevar su celular con pila, llevar dinero en efectivo, una credencial, que creo que en las movilizaciones a las cuales hemos convocado no hemos tenido ningún percance de seguridad como esto, pues que se da de criminalización en otros estados, por ejemplo, de detención de compañeras, etcétera, pero siempre es necesario como tener como sus datos, siempre les decimos eso, que les manden su ubicación a una persona que no esté en la movilización, que lleven de tapar, ya sea si es en la tarde-noche o también que cubrirse, una gorra, etcétera. Y pues si pueden asistir con otra persona, pues adelante. Incluso hay chicas que nos han escrito si pueden asistir con sus novios. Yo sé que en otras dirían, no, hombres no, aquí. Pero nosotras apostamos porque tengan un espacio donde puedan irse acercando. Y si a ellas les hace bien que su novio las vaya siguiendo en la calle mientras ellas van, adelante. Creo que eso es necesario que ellas no sientan que nosotras les ponemos restricciones de, no, si no vienes tú sola, no, porque hay muchísimas mujeres o que son acompañadas por su papá, nos ha tocado que también vean esposas con sus hijos y su esposo va en la calle como al margen cuidando y decimos, claro, que también sea un punto de reunión para las familias, que sea diverso y por eso es justamente que apostamos por este tipo de convocatorias. Y pues que se den la oportunidad de ir. Ya si les gusta, pues que vuelvan a ir más veces. Si no, pues también creo que es importante visibilizar que hay otras formas de luchar. Y justamente lo que compartías hace rato, ¿no? De tú no te nombras feminista y creo que tampoco necesitamos nombrarnos feministas para luchar por un mundo más igualitario, más justo y que todas las formas de lucha son muy, muy, muy válidas desde nuestros propios espacios,
y nuestras propias posibilidades. Entonces, incluso si subimos una imagen a Facebook, creo que es importante porque hay compañeras también que no pueden salir a marchar, ya sea porque sostienen cuidados, porque trabajan, porque quizá tienen alguna discapacidad, porque ya no pueden salir a las calles y que ellas también necesitan estar presentes en las voces que salen a marchar el 8 de marzo. Okay. Y bueno, aprovechando estos 15 minutitos que nos quedan, Dani, ¿tú te tocó el tema cuando tomaron el Congreso para el tema de la despenalización del aborto? No, tampoco me tocó. Es que aquí se vieron grandes momentos. Grandes momentos icónicos en Bueno, Puebla. te voy a contar que ¿cuándo fue? 21, ¿Sí? según yo. Sí. Ah, no, sí, ya me acordé, cuando los diputados tuvieron que entrar por la puerta de atrás, ¿no? Y que se encontraron con los católicos igual. No, esa fue otra. Esa fue cuando se despenalizó. Cuando sí se despenalizó. Sí, hace un año. Antes, un grupo de mujeres, sí, mujeres que luchan por este derecho a la despenalización, pues tomaron el gran congreso, o sea, entraron y no dejaron entrar a los diputados y pasaron así, para que exigían que se despenalizara el aborto, que hubiera avances y así, y durmieron ahí, o sea, todo subían así como, les subían comida creo que era como un mecatito ahí No por las manches. ventanas, ahí en el Gran Congreso, en el de las 5. Y una de ellas formó parte fue Cintia. Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito, para empezar, ¿cómo se les ocurrió tomar el Congreso? O sea, fue muy impactante aquí en Puebla. Pues mencionar que fue una colectiva quien ya tenía como todo planeado. A mí me tocó y a otras compañeras sumarnos como a cuerpar, o sea, como ellas realizaron la acción y entiendo que claramente si era una acción tan fuerte no iban a socializar el plan. O sea, creo que era necesario. Y esa encuesta, ¿la hacemos o no? Ajá, y yo me enteré porque había compañeros y compañeras que hacían su servicio social en el Congreso del Estado y alguien me manda una foto y me dice, un grupo de chicas se metió y desplegaron estas mantas y yo me quedé de, ajá, y de repente pues decían que se iban a quedar ahí, que ya no se iban a ir y luego comenzaron las noticias cuando ya cerraron todo y se quedaron ahí y pues ya hicieron un llamado pues a acuerpar la acción, que había distintas demandas y ahí fue como ya otras organizaciones nos sumamos también a acuerpar como esa acción que entendíamos que era importante, pues si ya las compañeras estaban ahí ya nos tocaba pues también sostener desde afuera. Hubo quienes estuvieron adentro y la verdad pues mis respetos para les compañeras que estuvieron adentro porque obviamente pues la carencia en cuestión de salud, de higiene, etcétera, pues estuvieron. Yo creo que fue por ahí de noviembre, se dio por ahí de noviembre, estuvieron aproximadamente un mes y yo creo que sí, un mes. viviendo dentro del Congreso. Un mes, y sí es cierto, había esto, fue la marcha del 25 de noviembre, me acuerdo, y ahí fue cuando se lograron subir otras compañeras, también una escalera que dio hacia una puerta del Congreso. ¿Pero en qué año fue, perdón? Yo creo que sí fue en 2021. Sí, yo creo que sí. Sí, había pandemia, según yo. Sí, porque todos estaban con cubrebocas y así. Y bueno, había distintas demandas. Pues nos tocó realizar acciones afuera del Congreso, justamente para que fuera un espacio vivo y que se supiera. Pero no solamente eso, yo creo que es importante decir que Puebla fue precedente de eso. A raíz de eso, Quintana Roo hizo la toma de su Congreso y se comenzaron a dar tomas en otros congresos. Y eso es algo bien importante y que en la Marea Verde hay que tomarlo en cuenta. Me tocó ir a un encuentro entre activistas de Argentina, Colombia y México y hablamos sobre las tomas del Congreso y que claramente la pandemia nos llegó a quitar el poder salir a las calles. Pero en ese momento era necesario seguir accionando a favor de la despenalización del aborto. Se dio la toma del Congreso del Estado de Puebla, se dio en Quintana Roo, en otros estados se comenzaron a dar algunas tomas y la demanda casi siempre era la misma, la despenalización del aborto. Y ahí pues tocó sostener con comida, hicimos también una posada fuera del Congreso con bailongo, sí es cierto. Llevamos piñatas, la gente pasaba, se sumaba, o sea, creo que mantener ese espacio vivo fue muy importante porque la gente comenzó a entender el por qué estábamos ahí, ¿no? El estar ahí todos los días, el llevarles a las compañeras comida, el estar al pendiente. Después sí hubo reuniones con la Junta de Gobierno y Coordinación Política de ese entonces, se llegó a un acuerdo donde
firmamos un documento donde íbamos a tener reuniones periódicas y se iban a destrabar algunas cosas, entre ellas una de las peticiones era la ley de identidad de género o la ley Agnes, que la toma fue entre noviembre, diciembre y en febrero es cuando se aprueba. Yo creo que uno de los grandes logros de la toma del Congreso fue la ley de identidad de género. La despenalización del aborto, yo creo que por el propio tema, pues aunque tratamos de que avanzara, no avanzó, pero al menos creo que sí hubo potencia también a nivel mediático de cómo muchos medios de comunicación, cómo estuvo en el ojo público el tema de las tomas, etcétera, que eran totalmente pacíficas, simplemente para exigir pues el avance a distintos derechos. Fue un gran momento aquí. Pues histórico. ¿Qué? Y yo, un momento histórico. Sí, la verdad sí fue muy histórico. Y bueno, pues no sé si nos quieras compartir algún mensaje para todas las personas que nos están viendo de cara al 8 de marzo o un mensaje en general sobre Yo el creo que feminismo. sí. Pues invitarles a la marcha del 8 de marzo, que va a ser este domingo 8, bueno, no este, sí, todavía falta, bueno, el 8 de marzo a las 4 de la tarde en el Gallito del Paseo Bravo. Vamos a hacer un recorrido hasta Fiscalía, donde pues ahí vamos a concluir la movilización. Una semana antes pensamos hacer un espacio cultural de denuncia y pues que estén atentos a las redes sociales de la campaña por el aborto legal en Puebla, también Redefine Puebla, Red La Morada, distintas organizaciones y colectivas que nos estamos articulando. Invitarlas a salir a marchar. Yo creo que si está en sus planes, si quieren que se animen, siempre iniciamos pues dando esta bienvenida y diciendo bienvenidas, las estábamos esperando, porque creo que es necesario decir que se necesita afidamento entre las mujeres. Creo también, no creo mucho en la sororidad, ya, algo muy funable mío. Yo creo que la sororidad ha sido un término que durante muchísimo tiempo nos funcionó, pero creo que también es necesario decir que no todas nos debemos caer bien. O sea que eso también es un mundo muy ideal, pero que sí podemos acompañarnos en distintas situaciones y que eso es importante, que es un espacio que siga siendo de denuncia. Pero también algo que decimos es que el 8 de marzo no solamente es rabia, es tristeza, es enojo, sino también es alegría, es gozo por encontrarnos. Creo que al final, frente a un mundo que está colapsando de muchísimas formas, el celebrar, encontrarnos, reconocernos, encontrarte a tu amiga, etcétera, a tu vecina, que da un ímpetu de seguir luchando. Entonces, pues, la invitación a este 8 de marzo a que se sumen a la movilización y si no pueden marchar, pues que desde sus propios espacios sigan visibilizando el tema, porque aún hay muchos temas en los que faltan avanzar y que pues seguiremos luchando por ellos. Perfecto, sí, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras en esta nueva temporada. No, Dani. Pues un placer tenerte aquí, conversar, también tener como una nueva perspectiva, ¿no? Cada que terminamos un capítulo, como que yo siempre quedo así como de algo, siempre hay un cambio, o sea, de alguna u otra manera siempre hay un cambio. Y creo que con lo que yo me quedo es, si no, justo lo que decías, ¿no? Si no te denominas feminista, pues hay otros espacios y pues sí, eso está bonito. Pues muchas gracias por vernos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Spotify y todas las plataformas de streaming disponibles. Y nos vemos en la próxima.